¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar sobre un poco de simulación, en este caso online, de electricidad y electrónica. Bien, porque bueno, existe una gran variedad de programas que se pueden instalar en Windows o en otros sistemas operativos como los que están basados en Linux. Bien, la mayoría maneja Windows. Bien, y Linux, bueno, en realidad tampoco no es nada del otro mundo, es muy similar a Windows, tiene sus cositas, digamos que hay que saberlas, digamos, manejar, pero es bastante sencillo y lo bueno es que es mucho más seguro ante los virus. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de sistemas operativos, sino de simuladores, pero en este caso simuladores que son online, o sea que pueden ser trabajados desde una página web, ¿bien? Del navegador, mejor dicho, ¿bien? Desde el navegador, que puede ser el Chrome, puede ser el Mozilla, el que ustedes tengan instalados. Bien, y lo bueno es que no necesita descargar nada para poder trabajar. Bueno, bien, con la salvedad de que se necesita tener una buena conexión de internet. Eso es lo único. Pero con un mínimo, digamos, de recursos, digamos, lo más aceptable que se puede trabajar ahí. En, en computadora y también en celular se puede llegar a trabajar con estos simuladores que tenemos acá, que son el Tinkercad, que no es solamente un simulador de circuitos, sino que permite hacer diseño 3D también y trabajar con programación. Y también el Circuit Simulator Applet, que es en otra página, que es un poquito más complejo que el Tinkercad para lo que es un nivel básico. Pero una vez que ustedes conozcan bien la simbología, pueden llegar a trabajar con este. Lo único inconveniente es que este Circuit Simulator Applet, eh, Simulator Applet está en inglés y es un poco menos intuitivo que el Tinkercad, en el Tinkercad Circuit. Así que abramos, ¿no es cierto?, lo que es el Tinkercad. Bien, yo lo voy a abrir acá, clic, bien, en realidad lo voy a abrir eh, en una nueva pestaña, ¿bien? Porque si yo lo cliqueo directamente va a abrir, va a salirse de lo que es el blog y bueno, va a entrar a la página. Así que lo voy a abrir en otra pestaña. Esperamos un ratito. Y bueno, ahí vamos a elegir ahí que se ponga en español, le digo en el traductor del Google Chrome. Y hay que iniciar sesión. Bien, hay que iniciar sesión. Uno se puede ahí inscribir, ¿no es cierto? Suscribir, ¿no es cierto?, a lo que es el Tinkercad utilizando su correo electrónico de Gmail, bien, o cualquiera que tenga. En mi caso, yo ya me suscribí hace mucho, ¿no es cierto? Ahora digamos es que inicié la sesión hace rato. Y bueno, yo tengo acá algunos diseños 3D. Vamos a abrir acá que el circuito. ¿Qué circuitos, no es cierto? Los circuits que figura ahí. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Por ejemplo, ahí dice try circuit. Bueno, entonces probemos ahí lo que es circuits. Yo voy a entrar acá. Bueno, esta es parte de edición donde ustedes pueden agregar cosas. Y para mostrar nada más. Si ustedes quisiesen agregar algo más al respecto de ustedes o una imagen, ¿bien? ¿Qué te hace especial? Dice acá, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, yo lo estoy utilizando como educador ahí. Bien, ponemos ahí, ahí, vamos a darle a empecemos. Bien, guardar cambio. Bien, tendría que agregar una foto y algo de eso, pero bueno.
Volvamos acá a la parte principal. Y vamos a circuitos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y ponemos try circuits. Bien, como les dije, el tema de tener justamente una buena conexión de internet, perdón, es importante. Bien, si bien no es demasiado pesado, pero el hecho de que tenga un aspecto muy realista lo vuelve un poquito más pesadito. Pero bueno, yo tengo aquí abierto el programa que es para grabar, así que también, digamos, eso le suma un problema más a la compu, ¿bien? Pero dentro de todo funciona bastante bien esta computadora. Bien, esto lo voy a cerrar ahí. Y bueno, fíjense en acá, tenemos lo que es una resistencia, ¿m? Como habíamos visto ahí en la clase anterior. Bien, ponemos listo acá, esto es simplemente un tutorial. En realidad ahí esto como que nos quita un poquito de espacio, ¿bien? Pero bueno, esto podemos hacer un zoom ahí, volver para atrás. Y esto en realidad quiero hacer es sacarlo ahí, pero bueno, creo que no se puede sacarlo ahí. Volvamos para atrás ahí. Había una galería ahí de circuitos que ya están hechos. Bueno, si vamos nosotros bien a lo que tenemos acá, bien a lo del blog, nosotros yo les había pasado ya lo que era el código de colores de la resistencia. Bien, en donde había explicado lo que son, en el caso de la resistencia, que tienen 4 bandas de colores. ¿Mm? Así que acá ya tenemos nuestra resistencia y trabajemos con esta. Fíjate que esta resistencia es muy pequeña. ¿Mm? Es muy pequeña en valor óhmico. ¿Por qué? Si se acuerdan, sobre todo en el código de colores, marrón significaba 1 y, o sea, como cifra, y en el caso de la segunda cifra es 0. ¿Bien? Cuando está, perdón, en negro significa 0 cuando está, digamos, en la primera o en la segunda cifra. Pero cuando está en la tercera cifra, en la tercera banda, es un multiplicador. ¿Bien? Obviamente que no es multiplicador por 0. Ahí en ese caso se multiplica por 1. ¿Bien? Entonces tenemos 1, que el marrón vale 1, el negro vale 0 en la segunda cifra, y en la tercera cifra como multiplicador vale 1. Entonces 1, 0 por 1, bien, tenemos 10. ¿Bien? 1, 0, 10 por 1, 10. Y la tolerancia, ¿no es cierto?, que es más o menos un 5%. Bien, y acá tenemos también algunos instrumentos. Bien, vamos a colocar acá multímetro. Bien, bastante grande el multímetro. Modo voltaje, no, modo resistencia. ¿Mm? Porque lo que vamos a hacer es medir justamente resistencia. ¿Cuánto vale esa resistencia? Hacemos en un zoom inverso. Conectamos ahí, fíjense en ahí. Pic. Hacemos clic y ya queda conectado. Ahí. Y hacemos clic y ya queda conectado. Y comenzamos la simulación, ¿bien? Iniciamos la simulación para que comience a medir. Bien, y efectivamente tenemos una resistencia de 10 ohms. Bien, sin necesidad de medir, yo sé que este vale 1, este vale 0, entonces 10. Por, ¿no es cierto?, la cifra multiplicadora, que en el caso del negro significa por 1. Entonces 10 por 1, 10. 10 ohms, con una tolerancia de más o menos 5%, que en este caso, al ser algo virtual,
siempre va a dar el valor exacto que dice ahí. ¿Bien? No le van a, no le van a dar, digamos, ninguna tolerancia, lo van a hacer perfecto. ¿Bien? No lo voy a sacar ahí el multímetro. Y ahora vamos a ver un poco, ¿bien?, al respecto de la ley de Ohm. Bien, lo voy a dejar al multímetro ahí. Ley de Ohm. Bien, la sigla es VIR. Voltaje igual a intensidad por resistencia. O, como es la definición de la ley de Ohm, la más clásica, la clásica definición de la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada a ese circuito e inversamente proporcional a la resistencia que presenta ese circuito. O sea, que I igual a B sobre R. Pero, digamos, despejando, también se puede calcular el voltaje, ¿no es cierto?, como I por R. ¿Mm? Eso ya va a depender justamente de qué mnemotécnica usemos, ¿no es cierto? Mnemotécnica, perdón. Que, por ejemplo, VIR es una forma de recordar la ley de Ohm, ¿no es cierto? Decir VIR, y uno se acuerda que V es igual a I por R. ¿Bien? O si no, nos acordamos del triangulito, bien, que también dice VIR. La V está arriba, la I está abajo, la R está ahí al lado de la I. Bien, también eso está ahí en el blog, en la clase que ya grabé también. Bueno, entonces, fijémonos, entonces tenemos una batería de 3 voltios. Bien, fíjense que lo bueno de esto es que las cosas están más o menos en un tamaño real. Bien, está en escala. Porque este multímetro, bien, es mucho más grande que la resistencia. Y esta batería también es así, digamos, del tamaño real en relación a lo que es esa resistencia que está ahí. Bien. Bien, esta es la lista de componentes que estoy usando hasta ahora. Y esto de acá arriba, bien, esto de acá, ¿no es cierto?, para ver justamente lo que yo estoy haciendo. Ahora lo que yo quería hacer es sacar esto, pero no hay forma, porque estos son lecciones que uno está, que uno va teniendo así online. Pero bueno, ahí vamos a abrir otra cosa que no quiero. Y bueno, continuamos con lo que estábamos haciendo nomás, porque no. Vamos a dejar ahí a ese cuadrito. Sé que la pantalla es pequeña, por eso quería sacarlo de eso, pero no importa. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ahí. Entonces tenemos una batería de 3 voltios y una resistencia de 10 ohms. Tenemos nuestro multímetro. Bien. Y vemos que vuelve a aparecer. Bien, nuestro trabajo. Ahí está, ¿eh? Bueno, entonces midamos lo que es voltaje. Bien, vamos a medir. Bien, acá, bueno, está un poco cruzado acá. Acá está el positivo. A ver. Ahí está. Ahí lo conecto al positivo. Y esta me voy a conectar ahí al negativo. Bien. Y esto yo lo puedo cambiar el color al cable. Si quiero lo pongo negativo negro. Bien. El positivo le pongo rojo, que son los colores clásicos. Bien, de lo que es, bueno, positivo y negativo. Simulamos y vamos a medir 3 voltios. Bien, no va a haber mucha sorpresa, no va a dar el valor justamente que es el exacto que va a tener esta batería. Bueno, ¿qué más podemos hacer entonces? Armemos un circuito
armemos un circuito, ¿bien? En donde vamos a medir la corriente y vamos a comparar con lo que dice la ley de Ohm a ver qué sucede. Bien, entonces yo voy a conectar este acá. Bien, vamos a bajar esto por acá. Bien, y no lo voy a conectar en directo, sino que voy a colocar ahí un interruptor. Bien, vamos para acá y buscamos en nuestros componentes un interruptor. Bueno, acá tenemos un interruptor deslizante, bien, de 3 posiciones. Vamos si tenemos algún otro tipo de interruptor ahí. No, bueno, estamos en componentes básicos, ¿no? Tenemos, bien, muchos más, hay todos y una serie de componentes extra, pero ahora vamos a ver solamente esta parte básica. Bueno, utilicemos este interruptor deslizante. Bien, para controlar el encendido y el apagado de nuestro circuito. Bien, entonces vamos al común, porque este sería como un inversor. Entonces vamos a colocar el común acá. Fíjense que yo lo puedo girar a esto con esta herramienta y moverlo ahí. Bien, control Z, ahí está. Ya lo había movido demasiado. Bueno, voy a mover el multímetro ahora para acá. Yo lo quiero después para medir intensidad de corriente. Y vamos a colocarla acá. Esto ahí. Listo. Podemos comenzar la simulación. Bien. Conectamos ahí. Y bueno, no vamos a ver nada, simplemente vamos a ver bien, nada, bien, no podemos ver ahí, no podemos ver cómo fluye la corriente a través de lo que es el circuito. ¿Mm? Pero bueno, ¿cómo podemos hacer ahí para ver qué es lo que está sucediendo? Bueno, en este caso no simula justamente esa visión de que circulan ahí las cargas a través de lo que es el circuito, como si lo hacen otros simuladores. Pero nosotros podemos medir justamente la corriente que circula. Bien, entonces veamos, ley de Ohm. Bien, ¿qué corriente estará circulando? Esto lo vamos a colocar ahora para medir amperaje, o sea, la intensidad de corriente. Entonces veamos, si nosotros tenemos una tensión de 3 voltios y una resistencia de 10, vamos a calcular mediante la ley de Ohm qué corriente vamos a tener. Bien, bueno, es fácil, ¿no es cierto? La intensidad de corriente va a ser directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia, o sea, I igual a B dividido R. La tensión es 3 y la resistencia vale 10 ohms, entonces 3 dividido 10, entonces nos va a 0,3. Bien, no hace falta usar mucho la calculadora, pero lo podemos hacer igual acá y nos da 0,3. Bien, 0,3 amperes. Entonces conectemos el instrumento. El instrumento para medir corriente se conecta en serie. Eso quiere decir que, bien, desde la fuente de tensión, en este caso la batería, a través del interruptor va a ir conectado a un terminal del multímetro, en este caso amperímetro, y el otro terminal va a ir conectado al resto del circuito para cerrar la conexión. Bien, si uno conecta en paralelo el multímetro se puede llegar a quemar. Bien, cuando está funcionando como amperímetro.
¿Qué se mide en paralelo? Se mide en paralelo el voltaje, la resistencia, pero la corriente se la mide así en serie. Entonces iniciamos la simulación y bueno, encendemos y nos está diciendo que tiene menos 150 miliamperes. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado ahí? Bien, en realidad tiene que ser 300 miliamperes. Bien, porque 0,3 es igual a 300 miliamperes. ¿Por qué ha bajado tanto ahí? Bien, y me está marcando acá que está al revés. Bueno, porque está conectado. Me marquen menos porque este tiene que ir con el positivo. A ver, vamos a detener la simulación. Ese pequeño error, hay que respetar la polaridad. Entonces este debería ir ahí con el positivo. Bueno, y este a través de la resistencia se conecta al negativo. Iniciamos la simulación, encendemos y bueno, me marca 150 miliamperes, pero ahora en, digamos, no en negativo sino en positivo. Ahora está marcando justamente, ¿cierto? Menos, ¿bien? Porque según nuestro cálculo, bien, 3 voltios dividido 10 ohms nos tiene que dar 0,3. Pero bueno, bien, no nos está dando ahí. ¿Por qué será? Porque justamente la resistencia es muy baja para una batería de 3 voltios. O sea, es como que le está consumiendo la corriente demasiado rápido. Porque 10 ohms es casi un cortocircuito. Y bueno, los instrumentos van a detectar justamente que hay una caída de voltaje bastante importante en la fuente y por ende, ¿no es cierto?, la corriente que circula va a ser mucho menor que la que debería circular. Bien, y eso sucede también en la realidad. Esto lo está mostrando el simulador, pero eso también lo pueden ver en la realidad. Como si ustedes quieren medir la corriente que está circulando a través, ¿no es cierto?, de algo que tiene muy poca, bien, muy poca resistencia, van a ver que esa resistencia tan baja le produce una caída de tensión a la fuente. ¿Qué es lo que significa una caída de tensión? Significa que en vez de dar 3 voltios me va a dar mucho menos. En este caso es como si estuviese dando la mitad. Bien, 1,5. Bien, y eso la agota, si una batería la agota rápidamente a la batería, y si es una fuente, por ejemplo el cargador de un celular, nosotros le pedimos mucha corriente, a eso se puede llegar a quemar. Entonces cambiamos la resistencia, no pongamos una de 10, pongamos una de 100 o de 1000. Bien, ¿cómo hacemos para que esto se transforme en una resistencia de 100? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Acá ponemos un 0 más y listo. Bien, 100 ohms. Y fíjense que ahora en el símbolo, ¿qué pasó ahí? En vez de ser marrón, negro, negro, es marrón, negro, marrón. Quiere decir que 10 multiplicado por 10, ¿bien? Porque el marrón en la tercera fila es una multiplicación por 10. Entonces 10 por 10, 100. Bueno, detenemos la simulación un ratito. Te lo estaba marcando ahí, pero bueno. Veamos cuánto nos daría con la ley de Ohm. Tenemos 3 voltios dividido 100. Bien, nos daría 0,03. Bien, 0,03 o 30 miliamperes. Y ustedes, ¿no es cierto?, lo habrán notado ya que estaban marcando el instrumento y verán. Estoy haciendo el zoom al revés, ahí está. Que, bien, le damos ahí. Ahí está el cartelito.
y fíjense que da 27,3 miliamperes. Bien, todavía sigue siendo una resistencia muy pequeña para lo que es esta fuente. Por ende, el instrumento nos sigue marcando todavía menos de lo que tendría que dar según la ley de Ohm. Bien, en este caso la simulación es bastante realista en el Tinkercad. Pongamos una de 1000, a ver si la de 1000 no le afecta tanto al circuito. Bien, ponemos una de 1000, fíjense que ahí ya volvió a cambiar el código de colores y ahora tenemos rojo, bien, 1, 0, 10, bien, y el rojo cuando era el multiplicador se multiplicaba por 100, entonces 10 por 100 igual a 1000. Iniciamos simulación, encendemos y ahora me da 2,97. Bien, mucho más cercano al valor que tendría que ser, ¿no es cierto?, utilizando la ley de Ohm, 3 dividido ahí 1000 me da 0,03 o 3 miliamperes. En este caso no está dando 3 miliamperes sino 2,97 miliamperes. Bien, hay un pequeño error, pero ya cada vez cada vez menor. Eh, ya estamos casi en el valor que correspondería a la ley de Ohm. Bien, hay que tener en cuenta que la simulación la estamos haciendo con una pequeña pila de 3 voltios, de la cual normalmente no se le puede sacar mucha intensidad de corriente. Bien, vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo, agreguemos un 0 más y que sea de 10.000, y van a ver que ahora cambia a naranja. Bien, la última cifra multiplicador cambia ahí a naranja, quiere decir que ahora está multiplicando por 1000. 1, 0 y el multiplicador naranja es por 1000, entonces 10 por 1000, 10.000. Vamos a detener la simulación. Bien, bueno, ahí se notaba, bien, se notaba ahí cuál era el valor. 3 dividido 10.000 bien, no sé qué puse, cualquier cosa, ahí está, 0,003. Ahí, ¿no es cierto?, ya entramos a lo que son los microamperes. Bien, de miliamperes pasamos a microamperes y eso equivale a 300 microamperes, como ustedes lo habrán notado ya ahí en la pantalla del simulador del instrumento. Ya me marcaba ahí 300 miliamperes. En este caso, ¿no es cierto?, la resistencia es tan grande que ya no produce, ¿no es cierto?, un error en la medición del multímetro y ahora sí me da acorde a lo que tendría que ser concordando con la ley de Ohm. Bien, y esto le tiene lo bueno el Tinkercad, que lo simula muy bien al efecto real que podría llegar a tener este tipo de cosas, ¿no es cierto? Si bien está simulado, pero es bastante realista. Bien, si en vez de utilizar una batería de 3 utilizamos una batería de 9, bien, que también había ahí la batería de 9, bien, ahí suprimir, ¿no es cierto? Si quieren eliminar ponen suprimir, eso no lo van a ver lo que estoy haciendo yo en el teclado, ¿no es cierto? Pero seleccionan y ponen suprimir y se elimina lo que están haciendo, o si no hacen clic ahí o ponen ahí el tachito de basura y lo suprimen, ¿bien? Entonces busquemos ahora una batería de 9. También tenemos baterías de 1,5. Bueno, va a ser lo mismo que trabajar con esta, ¿no es cierto? Pero esto, bueno, lo podemos asociar en serie nosotros a las pilas. ¿No es cierto? Y hacer una pila de mayor voltaje o batería de mayor voltaje. Entonces ponemos acá. Bien, no sé dónde se fue la batería. No sé qué hice. No. Pasa que en vez de hacer que gire, lo que hice fue eliminarla. Pues. Ahí está. Bien, ahí está. Lo estamos moviendo y ahí está. Bueno, entonces vamos a conectar de nuevo positivo con positivo.
Entonces este era el positivo. Vamos a mover esto ahí. Bueno, después esto no importa, ahí que te queda ese medio choquito. Total, lo importante es que esto lo conectemos acá, ¿bien? Bueno, después podemos acomodar ahí los... Si somos medio obsesivos, ¿no es cierto? Vamos a acomodarlo ahí para que quede un poquito más prolijo. Si quieren esto lo subimos un poquito más arriba. Bien, no está malo, no está nada mal ser prolijo, inclusive, ¿no es cierto? Si esto es una simple simulación, ¿bien? Por ahí uno lo entiende mejor, si lo tiene todo ordenadito. Y bueno, entonces tenemos 9 voltios, perdón, 9 voltios y una resistencia de 10.000. Utilicemos la calculadora, digamos, 9 voltios dividido 10.000 y nos estaría dando 0,009, ¿no es cierto? 900 microamperes. Bien, microampere, fíjense que es un ampere dividido 1.000.000 y un miliampere es un ampere dividido 1000. Bien, por eso es miliampere, el ampere dividido 1000, y el microampere es el ampere dividido 1.000.000. Bien, y eso sí, con cualquier unidad también se lo puede expresar de esa manera, ¿no es cierto? Cuando son valores muy pequeños de la unidad. 900 microamperes, eso es lo que nos tiene que medir nuestro multímetro. Y efectivamente tenemos ahí 900 microamperes. Bien, si ponemos una resistencia más pequeña, así como hemos hecho anteriormente, bien, ahora vamos de atrás hacia adelante, ponemos una de 1000, bien, vamos a hacer uno solo, no vamos a ir tan lejos. Bien, en lugar de tener yo 9 voltios dividido 10.000, tengo 9 voltios dividido 1000 y me va a dar 0,009 o 9 miliamperes. Bien, 9 miliamperes, 0,009 o 9 miliamperes. Iniciamos la simulación y bueno, encendemos acá y bueno, 8,99 miliamperes. Bien, fíjense que hay un pequeño errorcito, pero es ínfimo. Bien, prácticamente nos da el valor que nos daría, digamos, que nos da calculándolo con la ley de Ohm. Bien, y como siempre digo, ¿no es cierto? Lo bueno de los simuladores es justamente que uno puede simular. Bien, no lo está haciendo en la realidad. Bien, no se le va a quemar la computadora si conectan mal el instrumento. Bien, no se le va, a lo sumo saldrá un error acá, no le saldrá el trabajo en el simulador, pero no va a pasar nada, no se va a romper nada, no se va a quemar nada. Esto nos permite practicar bien previamente a hacerlo en la realidad. ¿Y qué más tenemos para practicar? Por ejemplo, tenemos, bueno, si bien el centro de la resistencia era el componente que ya hemos visto, pero podemos agregar, ¿no es cierto?, el LED. El LED es un tipo de diodo. Todavía no hemos hablado de los diodos, no importa, ya lo vamos a hablar, pero el LED es un diodo que es bastante entretenido porque hace luces, ¿bien? Y al hacer luces, ¿no es cierto?, podemos hacer que tenga un efecto más allá de lo que estamos haciendo ahora, que es simplemente medir la corriente eléctrica. Fíjense en que el LED, bien, ustedes lo van a ver un LED en la realidad y van a ver que una partecita de su encapsulado, de su caparazón, de su carcasa, como lo quieran decir, ¿no es cierto?, transparente, translúcida en realidad, tiene una partecita chata. Esa partecita chata es el negativo o cátodo. Bien, ahí dice ahí el nombre técnico correcto es cátodo, pero es el terminal que va conectado al negativo. Entonces este va aquí. Bien, más allá de que después vamos a explicar qué es ánodo y qué es cátodo. El cátodo es el terminal que va conectado al negativo de la fuente. Y el ánodo, bien, es el terminal que va conectado al positivo de la fuente. Bueno, en este caso está conectado a través de lo que es el multímetro que está midiendo amperes, pero
Bien, acuérdense que a esto está en serie, o sea que el instrumento mismo me lo está conectado todo al positivo. Así que es como si esto estuviese conectado directamente, bueno, acá, ¿m? A través del interruptor al terminal positivo de la batería. Pero como esto también está ahí en serie y yo quiero medir qué corriente circula a través del LED, entonces yo lo conecto ahí en serie a mi LED. ¿Bien? ¿Qué color queremos que sea el LED? Bien, me interesa cambiar el color del cable, pero puedo cambiarle el color del LED, pongamos azul. Bien, me gusta el color azul. Y bueno, iniciamos la simulación. Está apagado. Ahora lo encendemos. Y fíjense que enciende el LED. Y estamos consumiendo ahí 7,04 miliamperes. Bien, fíjense cómo brilla. Bien. Bien, y simula justamente el encendido del LED. Bien, los LED trabajan con muy poca corriente. Bien, estos azules, digamos que son de alta luminosidad, pueden trabajar con un poquito más de 10 miliamperes, bien, hasta 20 miliamperes aproximadamente. Bien, no hay que darle mucha tensión porque, ¿no es cierto?, pueden llegar a quemar. Obviamente que un LED siempre necesita tener una resistencia para funcionar. Y una resistencia de 1000 está bastante bien, ¿no es cierto?, para trabajar con una batería de 9 voltios. Bien, si le ponemos una resistencia muy grande, va a restringir mucho el paso de la corriente y el LED no va a brillar con tanta intensidad. Bien, volvemos a ponerla de 10.000. Bien, y fíjense cómo se atenuó ahí el brillo. ¿Mm? Y ahora tenemos 719 microamperes. Si bien funciona, se puede ver que funciona, porque el LED trabaja con poca corriente, se va a ver que funciona, incluso en la realidad se ve que funciona igual, pero bueno, no brilla demasiado. Si ya lo llevamos muy al límite, eh, bueno, pongamos una de 100. Bien, en realidad, fíjense ahí, me da una llamadita, fíjense ahí. Dice, la corriente a través del LED es de 65 miliamperes, mientras que el máximo recomendado es 20 miliamperes, como les decía, ¿bien? Se podría reducir la vida útil del LED. Bien, ahí en ese caso nos está advirtiendo que podemos llegar a quemar el LED. Fíjense que la primera llamadita ahí que apareció, cuando cometemos un errorcito nos corrige. Bien, entonces no pongamos una de 100, pongamos una, a ver, de 1000. Bien, fíjense que ahí palmó el LED. Bien, puse una resistencia de 1 ohm y se destruyó. Bien, se destruyó ahí. Entonces veamos acá. Bien, obviamente una de 560, ¿no? Un poquito más de la mitad de 1000, bien, porque no hay una resistencia que sea de 500 ohms, bien, no venden ese valor, pero sí de 560, que es un poquito más de la mitad de 1000. Por lo tanto vamos a tener un poquito menos, bien, un poquito más de corriente, un poquito más de 10 miliamperes. En este caso tenemos 12,4 miliamperes. Bien, fíjense el código de color: verde que es 6, perdón, verde que es 5, azul que es 6 y marrón multiplicado por 10. Bien, 56 por 10, 560. Entonces verde 5, azul 6. Bien, un poquito más pequeña, a ver, 470. Bien, 470, que va a ser ahí amarillo, violeta y marrón. Bien, amarillo, violeta y marrón, tenemos una resistencia de 470. Amarillo 4, violeta 7, marrón por 10. Ahora vamos a tener un poquito más de corriente. Tenemos 14,8 miliamperes. Bien, entonces ahí vamos a tener un brillito un poquito más intenso.
en el LED y no lo estamos sobrecalentando al LED, o sea, no estamos haciendo que circule una corriente demasiado alta a través de él, por lo tanto no vamos a reducir su vida útil. Bien, ahí apagamos, volvemos a encender. Bien, así como hay LED de un solo color, también hay LED de 3 colores. Hay motorcitos, hay transistores, hay LED RGB. Tenemos el diodo común, no el diodo de LED, sino el diodo, un componente que bueno, que no lo vamos a utilizar ahora porque justamente no he hablado al respecto, igual que los sensores de temperatura o, ¿no es cierto?, lo que son, bueno, los transistores. No recuerdo dónde había uno por acá. Bien, un transistor. Eh, bueno, de eso todavía no he hablado. Bien, pero sí podemos jugar ahí con los LED. Los LED, ¿no es cierto?, conociendo el hecho de que pueden emitir luz y que tienen un terminal que va al negativo y un terminal que va al positivo y que tiene que funcionar con una resistencia para que no se queme, ¿no es cierto?, y que hay que justamente aplicar la ley de Ohm para saber cuánta corriente va a pasar a través del LED. Bien, bien, aplicamos la ley de Ohm justamente para saber que no tenemos que superar los 20 miliamperes. Entonces podemos jugar con resistencias ahí, pero teniendo en cuenta justamente el valor según la ley de Ohm. Bien, yo tenía ahí 9 voltios dividido 470 ohms me da aproximadamente 0,19 miliamperes. Bien, ok, bueno, ¿por qué nos da un poquito menos? Bueno, porque el LED también consume una pequeña tensión. Bien, o sea, tiene una pequeña caída de tensión sobre sí mismo. Entonces ya no tenemos 9 voltios, sino tenemos 9 menos 0,7 voltios. Bien, esa es la caída de tensión que tiene el LED. El LED, bien, tiene esa pequeña caída de tensión de 0,7 voltios. Bien, para funcionar. Bien, funciona con ese voltaje chiquitito. Entonces tenemos 9 menos 0,7. Bien, entonces tenemos 8,3 y ahí dicen dividimos por 470 y nos da 0,17. Bien, de hecho en la medición nos da todavía menos, pero bueno, ya sabemos que al haber una resistencia muy baja hay un pequeño error, ¿no es cierto?, una pequeña caída de tensión ahí también en cuanto a lo que es la batería, y por ende, ¿no es cierto?, la corriente que voy a medir va a ser inferior. Bien, no voy a tener 17 miliamperes, sino en este caso casi 15 miliamperes. Pero bueno, no nos afecta mucho. Bien, son digamos los propios errores que ocurren, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con baterías de bajo voltaje y con resistencias muy pequeñas. ¿Bien? Produce caídas de voltaje que se traducen en que la batería en realidad no nos estaría dando el voltaje que realmente dice que tiene que darnos. Bien, acá tenemos un LED de 3 colores o RGB, rojo. Ahí lo voy a detener la simulación porque se puso un poco lento. Y yo voy a reemplazar esto. Veamos acá. Fíjense que acá tenemos verde, azul, cátodo y el rojo. Bien, el cátodo es este. Entonces este es el que tiene que ir conectado ahí al negativo. ¿Bien? Para que no haya tantas cosas, esto se lo voy a sacar un momentito. No vamos a medir ahí. Vamos a trabajar con una sola resistencia. Yo lo voy a sacar ahí. Vamos a trabajar con una sola resistencia. Esto va a ser como el caso del LED anterior. Bien. Bueno, el cátodo va ahí. Y yo para encender tendría que tener una llavecita para cada uno. Bien. Bien, tendría que tener una llavecita para cada color. Y todas, digamos, saldrían desde el positivo. Bien. Yo lo enciendo y se enciende ahí en rojo. ¿Bien? Bueno.
Bien, vamos a poner más llavecitas. Ahí, bueno, lo eliminé ahí. Control Z, si nos mandamos alguna macana. Ahí volvió, ¿ven? O también, ¿no es cierto? Para deshacer, apretamos ahí, ¿no es cierto? Y para rehacer, apretamos acá. ¿Ven? En las flechitas esas que están ahí arriba. ¿Cómo hacemos para replicar algo? Bien, para copiarlo, ¿bien? Control C, Control B, ¿bien? Y Control B porque necesito uno más, ¿ven? Ahí está. Y como les decía, a ver, voy a poner las tres llavecitas acá. ¿Ven? Lo único molesto de esto es porque quizás sea que cada vez que uno selecciona algo le sale un cartelito ahí, pero bueno, no importa. Haciendo clic fuera del componente se va el cartelito, pero a veces es molesto porque uno quiere ponerlo en algún lugar y el cartelito te molesta. ¿Ven? Como ahora, como está pasando ahí, eso. Bien. Bueno, lo voy a dejar por acá. No me deja. Ay, me deja el cartelito. Lo voy a hacer un zoom ahí bien lejano. Yo lo quiero poner ahí. Y el cartelito me molesta. Bueno, ahí está. Ahí. Bueno. Hay que hacer maña cuando nos salen las cosas. Y entonces esto lo vamos a conectar todo al positivo. ¿Bien? ¿Qué pasa? Como yo para hacer ahí un empalme. ¿Ven? No me deja, ¿no es cierto? Sobre el cable no, porque está aislado. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, bien ahí. Simplemente no está conectado, simplemente es como un pequeño salto que hice con el cable. Bueno, tenemos que ir directamente. Lo podemos conectar a donde está pelado, o sea, ahí, ¿ven? Entonces ahí ya hicimos una conexión eléctrica. Bien, podríamos haber ido directamente a donde está la batería, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Simplemente para no tener que ir hasta donde está la batería. Y acá vamos a hacer lo mismo con este, ¿eh? Total, todos van a estar conectados al común. Que va a la batería, ¿bien? Ya saben que va a ir a la batería hoy. Otra vez el cartel está ahí, ¿bien? Vamos a prolijar esto un poquito, que no quede todo más o menos parecido. Bien. Ahí está. Y ahora esto, a la salida, ¿no es cierto? De lo que es el interruptor, bueno, lo vamos a conectar a los LED. Bien. Vamos a hacer una voltereta simplemente para no amontonar los cables. Ya lo conecté al rojo, ahora lo conectamos al azul. Y me falta conectarlo al verde. Entonces agarramos esto, vamos por aquí, vamos por acá y subimos ahí. Perfecto, entonces ya tengo para hacer funcionar los tres colores. Entonces iniciamos la simulación. Rojo, bien, qué cartelito molesto, ¿eh? Bueno, bajemos esto. Bien, justo salen ahí los cartelitos. Bueno, azul, ahí verde. Bien,
A ver, yo voy a mover esto para acá, porque si no, así chiquitito tampoco no se va a notar mucho. Bien, puedo hacer funcionar los tres de manera independiente. Bien, rojo, bien, lo apago, azul, lo apago, verde y lo apago. Pero también puedo hacer funcionar juntos. Bien, por ejemplo, rojo con azul me da un violeta. ¿Mm? Rojo con el verde. Bien, ahí me da un tono amarillento. Bien, ¿qué pasa? A ver, rojo no, ahora verde, perdón, azul y verde. Me da una especie de celeste. ¿Mm? Entonces, bueno, ya probé las posibilidades. Tenemos ahí rojo, el rojo con el verde me da ahí un amarillo. El rojo con el azul me da un violeta. Bien, el azul con el verde me da ahí un tono celeste. Bien, y los tres juntos me da el color blanco. Bien, entonces con un RGB nosotros podemos simular ahí un LED de color blanco. ¿Mm? O un amarillo, o el rojo, o el azul, o ese celeste. Bien, el blanco ahí. Bien, o el violeta, como hemos visto hace un rato. Y eso es lo lindo del diodo LED RGB, bien, que tiene un cátodo común, bien, que va en negativo, entonces necesitamos solamente una resistencia para hacerlo funcionar, como los otros LEDs, bien, como el LED que tiene un ánodo y un cátodo nada más. Entonces este sería como varios LED en uno, porque tenemos un solo cátodo y varios ánodos que corresponden a los diferentes colores. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, Tinkercad, un pequeño programa online o aplicación online que es para simular electricidad y electrónica. Bien, electricidad porque obviamente es la base de todo, y electrónica porque ya podemos trabajar con componentes que justamente pueden llegar a modificar y generar, ¿no es cierto?, en la señal eléctrica. Bien, en este caso tenemos un circuito y tenemos un LED que viene, y tenemos acá una batería ahí de 9 voltios. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta clase. Creo que se hizo un poquito larga, pero bueno, no importa. Creo que es bastante interesante poder trabajar con este programa online de simulación electrónica, muy fácil, muy intuitivo, muy gráfico. Bien, eso yo creo que es muy bueno para los chicos, que es gráfico, que las cosas se ven como son en la realidad y que uno puede ahí interactuar y hacer algún circuito. Inclusive también puede cometer errores y el mismo programa nos dice que estamos cometiendo un error, nos corrige y bueno, no pasa nada, ¿eh? No se nos quema nada, no se nos daña nada, la computadora no se daña. Si se dañan los componentes acá, no importa, son virtuales, no me cuesta nada. Bien, lo único que me puede llegar a costar que es el internet y el uso, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica. Pero bueno, bien, así que bueno, espero que les haya gustado esta pequeña clase de Tinkercad. Bien, espero que puedan hacer ahí una cuenta y trabajar con esto. Así que me despido. Hasta luego.